¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos aquí al programa Capacítate en su versión agosto 2021. En esta ocasión vamos a platicarles un poquito sobre el tema de subcontratación. No nos vamos a meter mucho a detalle. La sesión está programada para que dure unos minutos, no tantos como otros Capacítate. Nuestra finalidad es ahorita platicarles un poquito más sobre el tema de la prórroga, que ya es oficial, y también los aspectos fiscales que tal vez no habíamos visto y también con motivo de la prórroga. Esperamos sea de su agrado. Bienvenidos a los que son nuevos, a los que no y ya nos han acompañado en sesiones pasadas. Esto se complementa con los cursos anteriores. Recientemente enviamos un flash informativo en donde ustedes podrán ver más a detalle sobre lo que vamos a platicar ahorita. Les dejamos aquí la dirección en la pantalla. Lo pueden consultar a través del código que les estamos mostrando o en la dirección que ahí se ve en la parte de abajo. Nuevamente bienvenidos, esperemos sea de su agrado y vamos a comenzar. Es el disclaimer que siempre ponemos. Acuérdense que cualquier tipo de comentario que estamos viendo ahorita es de manera general. Cualquier situación concreta y específica tenemos que revisarla particularmente con cada empresa. En resumen, primero que nada, es muy importante establecer y recordar que esta reforma de subcontratación se viene platicando ya desde el año pasado. Se postergó su discusión para este año y el 23 de abril se publica en el Diario Oficial de la Federación. Es una reforma que viene a prohibir la subcontratación laboral, a excepción de que lo hagas a través de servicios especializados, proveedores de servicios especializados. ¿Qué es? Bueno, es lo mismo que conocemos como subcontratación hoy en día. Sin embargo, no van a tener que ser esos servicios relacionados con el objeto social ni actividad preponderante de la persona que contrata esos servicios. Caray. Sí, o sea, el servicio que tú estás contratando con estas personas, tienes que cuidar que no empaten con tu objeto social o actividad económica preponderante, tus principales ingresos. Si no sucede ninguno de estos dos supuestos, entonces sí puedes seguir subcontratando. Oye, no, necesito personal para que me ayude con la producción del producto que vendo, con la pena, pero ya no puedes tener este tipo de figuras porque hoy en día se considera que está prohibida y si lo llevas a cabo pudieras caer en el concepto de ilegalidad con sus repercusiones en materia fiscal, económica, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros escuchamos hablar sobre esta reforma, y ya la que vimos que se publicó el 23 de abril de este año, lo primerito que llamaba la atención era el corto tiempo que la autoridad nos estaba dando para aquellas empresas que tenían insourcing o outsourcing. ¿Cómo íbamos a poder cumplir con esta reforma? Porque la reforma no solamente fue a nivel ley federal del trabajo, tuvo que reformar otros artículos como la ley del IMSS, Infonavit, la de ISR, la del IVA, la del Código Fiscal de la Federación, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es regular el tema de subcontratación. Y aquellas personas que no se quieran ajustar, entonces también está buscando darle consecuencia a las que quieran continuar con estos esquemas. El problema, y vuelvo a repetir, siempre ha sido la parte del tiempo. Alrededor de 3 a 4 meses es lo que la autoridad nos está dando para poder coordinar todo el tema de transferencia de empleados, coordinar a los empleados, a los proveedores que nos prestan este tipo de servicios, documentar el tema de los trámites ante el IMSS, ante el Infonavit, una serie de procedimientos que hay que hacer para cumplir con esta reforma. 3 meses, 4 meses son muy cortos, son muy cortos. Y muchas empresas, por motivo de la presión que se ejercía por ese corto tiempo, pues han tomado decisiones inadecuadas o han visto alternativas que tal vez no son las ideales. Han caído en errores. De hecho, se han detectado errores también por parte de la autoridad. No está preparada en algunas ocasiones por todo este tipo de movimientos que se tienen que hacer, porque sí son bastantes las empresas que están en este esquema.
Hoy en día la autoridad ha dicho que el porcentaje ha sido muy bajo de lo que ellos esperan a la fecha, a la fecha. También es un hecho que con motivo de esta reforma, pues las empresas tuvieron actividades adicionales que han estado trabajando y aún así las empresas han confirmado que el tiempo no es suficiente, que aún así se tiene un tiempo corto para las empresas. Entonces, ahorita no nos vamos a meter de lleno de qué fue lo que se publicó, qué fue lo que no se publicó, cómo entró en vigor. Eso ya lo tenemos en otras sesiones de Capacítate. Les sugerimos seguirnos en YouTube, ahí pueden escuchar, ahí pueden vernos y también escucharnos en Spotify. Ahí vienen varias sesiones que hemos dado con motivo de la subcontratación. Ahorita nos vamos a enfocar en el siguiente punto, la prórroga. A raíz del factor tiempo, pues empezaron a sonar las prórrogas. Fueron dos las que se discutieron la semana pasada, precisamente cuando estaba por concluirse el plazo para que entraran en vigor las disposiciones fiscales. El último día, porque ya el 1 de agosto, el primero de este mes, ya entraban en vigor. El 31 de julio se publica la prórroga. Entonces, todo nos parece confirmar que ni las autoridades están de acuerdo. De hecho, cuando vimos la discusión en la Cámara de Diputados, desde antes de que llegara la discusión a la Cámara de Diputados, ni se ponían de acuerdo por temas políticos. Que uno quería un mes, que otros querían hasta enero del 2022. Ese fue el principal debate en la Cámara de Diputados, en donde pues, no se ponían de acuerdo. Morena quería un mes. ¿Qué quiere decir? En lugar de agosto, que se vaya hasta el 1 de septiembre. Y otros partidos pues estaban diciendo es que ese plazo sigue siendo corto, es que ese plazo, mucha serie de comentarios que se dieron en la discusión en la Cámara de Diputados. Total, que se aprobó nada más la del mes. Aún así consideramos que sigue siendo corto el plazo, sin embargo nos da un respiro para poder hacer algo. Hay empresas que ya están haciendo algo, otras que ya están cumpliendo con esta reforma, otras que no están haciendo nada. Hay que ver dónde nos encontramos, porque estos 30 días siguen siendo cortos. Entonces, si tú ya estás avanzado y te faltan pocas actividades, pues hay que echarle las pilas para que ese mes sea suficiente. No he iniciado nada. Ok, vas muy corto en tiempo. Y tendrías que trabajar a marchas forzadas para cumplir antes del 1 de septiembre del 2021. Como lo comentamos en el flash que les comento, yo creo, a nuestra consideración, el tiempo es factor y es el que va a marcar la línea delgada entre si va a ser un fracaso o éxito esta reforma. Les comentaba, la autoridad ya confirmó los números de qué empresas, cuántos empleados ya migraron del esquema de subcontratación a estar empleados o ser los patrones directos de ese tipo de trabajadores. Es muy bajo el porcentaje y este mes de prórroga no creo que vaya a hacer la diferencia. Entonces, si hablamos después de septiembre y no existiera otra segunda prórroga, que considero que no la va a haber, por la forma como se discutió esta primera, todo parece ser que ya va a tener herramientas la autoridad para poder empezar a hacer las inspecciones, revisiones, entre otras cosas. Y aquellos que no se hayan alineado, pues ya va a empezar a hacer efectivas multas. Lo mismo que pasaba en su momento con ley antilavado, que muchas de las empresas no querían ver esa ley, no la vieron, entró en vigor y pues hasta que empezaron a ver que las multas eran muy costosas y que efectivamente se estaban imponiendo, es cuando algunas empresas ya empezaron a hacer algo y todavía hay algunas que todavía no hacen nada. Lo mismo creemos que va a suceder aquí. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, no solamente se reformó una ley, se reformaron varias y todas tienen consecuencias, mínimo multas y las multas son caras. Entonces imagínate que te llegue la inspección de la Secretaría del Trabajo y luego te mande al SAT, luego te mande al IMSS y que no cumpliste bien con eso o no cumpliste con la reforma. Lo ponemos sobre la mesa, esta prórroga creemos que de este mes pues sí da un respiro a las empresas. Hay que evaluar dónde nos encontramos, qué tanto nos falta y si todavía ese mes va a ser suficiente o no. Y si no, pues ir viendo otros mecanismos
de defensa en caso de que nos encontremos en supuestos de inspección o de revisión por parte de las autoridades. Ahora bien, les dije, no nos vamos a meter tan de lleno a qué trae la reforma, pero sí es muy importante hablar sobre los efectos fiscales de esta reforma de manera general y qué va a pasar con esta prórroga, porque les comentaba, ya hay empresas que ya están cumpliendo o que están en parte ya cumpliendo, ya están terminando para cumplir al 100%. Entonces, todas ellas ya tenían un plan con esta entrada en vigor a partir del 1 de agosto del 2021 y con motivo de la reforma, de la prórroga, perdón, entonces tienen que reajustar esos planes. Entonces, de manera general, los efectos fiscales, les volvemos a repetir, la PTU. Acuérdense que no cambia el cálculo de la PTU con esta reforma, lo que cambia es la forma como lo vas a distribuir con los empleados. Ya te ponen dos limitantes. Entonces, si ahorita te toca pagar 100 pesos y anteriormente así lo repartías con tus empleados, pues a lo mejor ya con motivo de esta reforma, en lugar de pagar estos 100 pesos, pues nada más te toca pagar 80. ¿Por qué? Porque por estas dos limitantes nuevas de esta reforma puede haber 20 pesos de PTU no distribuible. ¿Por qué? Porque se rebasaron estos dos límites, así como lo señala esta reforma. Es muy importante hacer el ejercicio, ahorita aprovechando que ya rebasamos el primer semestre, ir monitoreando la PTU. Las empresas que tenían insourcing o las compañías de servicios y sus compañías operativas, seguimos con la firme postura de que la parte más conservadora es que las dos determinen su PTU para 2021 y las dos paguen su PTU, con estos dos limitantes que les comentamos en cuanto a la distribución de la misma. Oye, bueno, puede existir algunos asesores que les recomienden algo contrario. Oye, la de servicios, al momento de que transferiste, se transfirieron todos los derechos. De entrada hay que evaluar, la de servicios a lo mejor tuvo uno que otro empleado de baja antes de esa transferencia que hiciste de empleados. Entonces, si te estás tratando de evitar el impacto de PTU en la de servicios por eso, pues oye, ya con el simple hecho de tener alguna baja, de todas formas te toca calcular la PTU completita y si no se la das a todos los empleados ahorita, se la tienes que dar a aquellos que no están activos o no estuvieron activos al momento de la transferencia. Este, Hay que evaluar qué postura vas a tomar, si agresiva o conservadora. Recuerden que la reforma viene principalmente por el impacto de la PTU hacia los trabajadores. Entonces, puede ser un punto importante una vez que la autoridad decida validar cómo hiciste este tema de la PTU para 2021, hablando en 2022. La entrada en vigor. Bueno, aparte de los otros efectos que hay, es bien importante dejar en claro qué leyes entraron en vigor, qué leyes están por entrar, qué leyes hubieran entrado pero con motivo de la reforma todavía falta que entren en vigor. Aquí es el punto medular de esta sesión, por la cual decidimos hacer un video corto. Me voy a adelantar una lámina solamente para mostrarles esa tablita. El primer cuadrito. Prácticamente esto es lo que trae la reforma, indizado con sus artículos, así como viene la reforma. Se reforma Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado. Su entrada a vigor era ahorita en 1 de agosto, con la prórroga se va hasta el 1 de septiembre de 2021. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues Código Fiscal de la Federación, Impuesto sobre la Renta y Ley del Impuesto al Valor Agregado te señala qué debes de solicitarle a esos proveedores de servicios especializados, que es la subcontratación permitida al momento. ¿Qué debes de pedirles de información y documentación para que tú puedas hacer deducible ese tipo de gastos o puedas acreditar el IVA de ese tipo de gastos? Principalmente eso es la reforma que está por entrar ahorita el 1 de agosto, estaba por entrar y se pateó hasta el 1 de septiembre del 2021. Entonces todo pareciera ser que, bueno, entonces todavía no tengo efectos fiscales si todavía tuviera ese tipo de operaciones. Así como está la reforma y como se pateó con la prórroga, pareciera ser que no. ¿Pudieras hacer deducible todavía eso? ¿Quién sabe? Ese es lo que queremos, o es lo que queremos ahorita destacar. En el siguiente apartado, lo que está marcado de azul, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, así como se publicó el 23 de abril, el propio decreto decía que entraba en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 24 de abril.
Hasta ahorita esas tres leyes, esas reformas de esas tres leyes, entraron en vigor desde el 24 de abril. ¿Y qué creen? Ley Federal del Trabajo es el que trae la provisión de la subcontratación de personal y que solamente te permite la misma a través de servicios especializados. Ah, caray. Entonces pareciera ser que todas las empresas que hicieron algún pago de este tipo de esquemas, las compañías de operativas que le pagaron a sus compañías de servicios o cualquier otro tipo de outsourcing, parece ser que están en la ilegalidad en esos pagos. Hasta el momento en que lo dejaron de hacer, es decir, que ya transfirieron a sus empleados a las operativas y que sus proveedores de servicios especializados ya cuentan con el famoso registro en el REPSE, el que publicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, aquí viene el punto medular. Ley Federal del Trabajo entra en vigor el 24 de abril, las disposiciones fiscales, las reformas a las disposiciones fiscales hasta el 1 de septiembre. Ok, te compro que entras al 1 de septiembre los efectos fiscales, pero Ley Federal del Trabajo trae sus propias multas y son caras. Entonces, si tú del 24 de abril a la fecha todavía sigues teniendo esquemas de subcontratación, estás dentro de ese posible riesgo de multa a través de la Ley Federal del Trabajo. ¿Podemos salvar la parte de la deducción para efectos de ISR e IVA? Sí, por la prórroga que se publicó, que todavía no entran en vigor. Pero las multas por parte de la Ley Federal del Trabajo es complicado porque esa sí entró en vigor y no hay disposición expresa que nos dé esa prórroga para que no apliquen las multas. Inclusive, aun y cuando te dieron días adicionales para que los proveedores de servicios especializados se registraran en el REPSE, tampoco hay un link que nos libre de las multas por tener contratación de servicios especializados sin el registro REPSE. Parece ilógico, ¿no? Oye, pues ninguna empresa a partir del 24 de abril va a estar cumpliendo. Pues no, eso no lo previeron. Decidieron solamente discutir la prórroga, pero no están discutiendo las partes de fondo. Entonces, no les extrañe, estamos dentro de un posible riesgo. Si en algún momento les preguntan, oye, pues qué riesgos hay con el tema de la subcontratación, esto lo tenemos que subir al barco, aun y cuando pareciera ilógico, lo tenemos que estar considerando. Más aparte, yo sé que las disposiciones fiscales te dicen que los efectos o lo que pudiera haber de controversia si lo sigues haciendo el tema de subcontratación hasta el 1 de septiembre entran en vigor. Hay una disposición que te señala como requisito de las deducciones que estén debidamente registradas en contabilidad. Y luego cuando tú te quieres preguntar para efectos fiscales qué es contabilidad, te debes de referir al Código Fiscal de la Federación y te señala Código Fiscal de la Federación que entre otras cosas lo que integra tu contabilidad es aquella información o documentación que debes de observar de otras leyes. Ahí es donde creemos que la autoridad se puede colgar para decir que no estás cumpliendo en tiempo la parte, o el tiempo, en forma, la parte de contabilidad o el requisito de que estén debidamente registrados en contabilidad. ¿Por qué? Porque para la Ley Federal del Trabajo el tema de subcontratación está prohibido, a menos que sean servicios especializados, pero que tengas el registro REPS. Entonces, si la autoridad viene, la Ley Federal del Trabajo ya vimos que sí te va a poder multar hasta que le demuestres lo contrario. Pero si viene el SAT y te quieren quitar la deducción de ISR o la ley del IVA de ese tipo de gastos que hiciste después del 24 de abril, pudieran estar observando estas disposiciones que te comento. Oye, pues ¿sabes qué? Es que ese tipo de operaciones ya está ilegal. Digo, en disposición fiscal expresamente no hay nada que te diga, esto no va a ser deducible porque es ilegal. Te señala un requisito de estrictamente indispensable, registro en contabilidad, contar con el comprobante fiscal, pero no hay ninguno que te señale que debes de estar deduciendo cosas legales. Bueno, uno entendería, ¿no? Que las deducciones deberían ser conforme a cosas legales. El requisito de estrictamente indispensable pues, va ligado con la parte del negocio, la parte de los ingresos, ¿no? Y si tú te dedicas a una actividad legal, pues en teoría no tendrías por qué tener gastos ilegales. Pues este es un gasto ilegal que la autoridad sí pudiera cuestionarte el por qué lo haces deducible si para la ley federal del trabajo está prohibido. Es ilegal.
y a raíz de eso te puede rechazar la deducción y en su caso acreditamiento del IVA. Les recomiendo el flash que les comento, la verdad es que está muy completo, ahí hablo un poquito más sobre este tema. Ahí está el código también para que lo puedan buscar o la dirección en la pantalla que están viendo. Aquí está las otras artículos de prórroga, el tema del registro REPSE pues se va hasta el 1 de septiembre de este año. También se va el tema de la transferencia de personal para efectos del IMSS, asignación de registros patronales, entre otras cosas. Principalmente es lo que queríamos comentarle respecto a esta prórroga y los posibles efectos fiscales que puedan llegar a tener. No sabemos la autoridad qué postura vaya a tener una vez que ya todo entre en vigor y que quiera iniciar inspecciones o revisiones. Por eso es importante estar preparados. Voy a regresar. Después de la prórroga, los efectos fiscales que les acabo de comentar, posibles multas y posibles no deducciones ahorita. Esto es ahorita antes de que entren los efectos fiscales que les comentaba el 1 de septiembre. Parece ser que todas las empresas tienen este riesgo, porque no hubo ninguna que estuviera preparada el 24 de abril para ya estar cumpliendo con esta reforma. Entonces, hay que ver, hay que ver. También no sabemos, pues como las deducciones tú para efectos de ISR las haces válidas hasta la declaración anual, pues a lo mejor tienes ese plazo para que tus proveedores de servicios obtengan ese registro y al momento que tú declaras y que haces tus deducciones autorizadas, ya tienes suficiente herramienta para demostrar que sí tienen el registro. Tal vez no en el momento en que hiciste el pago o contrataste este tipo de servicio, pero en el momento en que hiciste la deducción sí. Entonces hay muchos elementos que podemos colgar y documentar dependiendo del caso donde nos encontremos. Sí les sugerimos que se acerquen con sus asesores si se encuentran en algún supuesto de riesgo como este. Ahora bien, otro de los efectos que hay que cuidar por parte de las empresas es la administración de proveedores de servicios. Hoy en día las empresas ya deben de estar mapeando bien a sus servicios, sus proveedores de servicios. No solamente a los especializados, a todos, porque la carga de la prueba va a quedar para la compañía. Si la autoridad viene y te dice este es servicio especializado y tú dices que no, tienes que demostrar por qué no. Entonces, debes de hacer un checklist o ver cómo estás llevando a cabo tus procesos de contratación de proveedores de servicios y ver cómo los adecuas para que cumplan con esta reforma. ¿Cómo vas a solicitarles información a aquellos que sí digas que son servicios especializados? ¿Cómo vas a documentarla? ¿Cómo la vas a resguardar para el momento en que te la requieran? Entonces, aquí sí sugerimos que nos metamos de lleno al control interno que tienen las empresas, porque esta va a ser más chamba para las empresas. Y en la medida en como ustedes lo implementen y lo hagan la forma más fácil para la empresa, digo, la mayoría de los clientes que estamos teniendo, pues están evaluando que el proveedor haga todo y que lo suba a cierta plataforma. Están haciendo o les estamos ayudando con formatos que ya prácticamente al proveedor se le pasan, él tiene que proporcionar todo lo que diga el formato y antes de poder hacer el primer pago, ver que se tenga todo, documentar entregables. Entonces, ya son muchas de las situaciones que ustedes deben de implementar. La administración de proveedores de servicios ya va a ser un área que ustedes deben de implementar. ¿Con quién? Ustedes lo van a decidir, si con compras, con cuentas por pagar, con quien ustedes decidan. Lo importante es que sí se haga esa validación, porque el problema es la no deducción, el no acreditamiento de IVA, el tema de multas, más aparte responsabilidad penal, si no cuidas este tipo de situaciones. Entonces ya cuando hablas de responsabilidad penal, créeme que te pueden hacer más caso si quieres implementar algo de esto. Y nosotros nos ponemos a tus órdenes para darte ideas y tropicalizarlo a la empresa. También es un hecho que tú, a lo mejor si eres empresa mediana, no vas a hacer lo mismo de una empresa grande, ¿no? Pero bueno, lo ponemos sobre la mesa. Y por último, esto es algo que nos han preguntado. Oye, ¿qué pasa con la retención del 6% del IVA? Oye, pues todas las empresas ya tienen que haber tenido un plan con ese tipo de proveedores a los que le hacían la retención del 6% del IVA. Entonces, si ustedes ya habían planeado algo a partir del 1 de agosto, lo único que deben de hacer es patear ese plan para el 1 de septiembre. Oye, proveedor, te había dicho que a partir de agosto no me facturabas sin IVA. Perdón, recórrelo hasta septiembre, ¿no? Muchas empresas decidieron pagar toda su facturación que tenían en julio para que el 1 de agosto ya no tuvieran nada por pagar. Pues en agosto van a tener que hacer algo similar, a menos que haya una segunda prórroga, que les digo, ya es muy poco probable de que suceda la segunda prórroga,
pero mientras son peras y manzanas, y como ya vimos esta primera que se autorizó y se publicó el último día de julio para que surtiera sus efectos el 1 de agosto, pues entonces hay que tener mucho en consideración ese tipo de cosas, aun y cuando es más carga administrativa para las empresas. No ha publicado la autoridad un procedimiento formal. ¿Qué va a pasar con aquellos servicios o facturación que tengan en agosto, por ejemplo, y que planeen pagar hasta septiembre? Pues ¿qué? ¿Voy a pagar con retención o no? Porque acuérdense que la retención del IVA es a base flujo de efectivo. Entonces, a partir de septiembre, como está ahorita la prórroga, a partir de septiembre la obligación de retener ese 6% ya no existe, se deroga. Entonces, al derogarse, pues oye, pues tengo la factura con retención, sí, pero ¿qué crees? Que esa retención yo ya no tengo la obligación de hacerla porque ya no existe mi fracción que me obligaba. A menos que la autoridad te publique un procedimiento, lo que más recomendamos nosotros es solicitar la refacturación con esos proveedores para que tú pagues y empate tu total que pagues contra el total que tiene tu factura. Que no tengas en CFDI retenciones que nunca vas a enterar, porque eso puede generar diferencias con la autoridad que a veces puede significar en alguna carta de invitación, entre otras cosas. Lo ponemos sobre la mesa, es un punto que nos preguntaban mucho, oye, pero es que pareciera ser que como quedó la prórroga, al parecer no alcanza la retención del 6%, sí la alcanza. Que tú quieras ver otra cosa, o que te quieran hacer ver otra cosa, ¿para qué le maquilas? Son retenciones, y acuérdense que ahorita el SAT te puede decir, ¿no me enteraste? ¿No me enteraste de esas retenciones? Pues te puedo suspender tu certificado de sello digital de entrada. Te puedo poner tu opinión negativa. Puede comprometerte tu tema de certificación de IVA. Entonces, ¿para qué te pones en esos supuestos si al final de cuentas quien termina pagando este impuesto es tu proveedor a través de la retención? Digo, la única contingencia es que la autoridad te diga, es que eso no lo tuviste que haber retenido, y cuando lo pretendas acreditar te diga, en este mes no tenías que haberlo acreditado. Lo tenías que haber acreditado desde el pasado que lo pagaste. Pero bueno, son cosas que ponemos sobre la mesa. Volvemos a recomendar el flash que está ahorita en su pantalla. Síganos en redes sociales. Les volvemos a decir que Capacítate sigue buscando temas de actualidad. Estamos ahorita también por publicar algo sobre las tasas efectivas. Acaba el SAT de dar nuevas tasas efectivas. Ya lo habíamos advertido en otros temas, en otros cursos, perdón. Las primeras que publicó, oye, fueron un poquito, sí, pues ahorita publicó muchas más, y créanme que va a seguir publicando. Y ya no nomás para grandes contribuyentes. Esperen el siguiente, también el siguiente flash video. Es corto, la idea es que ustedes conozcan más sobre este tipo de actualización en tiempo corto. Y cualquier duda, pues aquí están los datos de contacto. En la pantalla están viendo los datos de contacto donde nos pueden buscar. Les pongo mi WhatsApp para que me puedan localizar directamente. No dejen hasta el final la parte de la reforma de subcontratación. Créanme que la autoridad está esperando nada más a que todo entre en vigor para que pueda iniciar sus actos de fiscalización, pueda actuar contra las empresas que ellos determinen siguen estando en riesgo. Hay que ver qué postura estás tomando en esta reforma, y si es una postura agresiva o media agresiva, tienes que estar preparado, porque la autoridad ahorita está incrementando considerablemente sus actos de fiscalización porque quiere recaudar más de lo que ha hecho en otros años para cubrir esos huecos en la ley de ingresos y para poder llegar al presupuesto de egresos que tienen cada año a principios. Nos ponemos a sus órdenes nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a los siguientes Capacítate. Muchas gracias. Hasta luego.